recibimos a una terapeuta al borde maravillosa de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, que además está preñadita. Ay, mi amor, esa es la familia más linda. Y con eso, hoja hasta yo. Montserrat, qué linda estás. ¿Cuántos meses tienes? Ya 8 meses. Ay, pero ya decente. Bueno. A punto. Señores, pero vamos a hablar a propósito de que esta terapeuta de la primera infancia está embarazada también. Vamos a hablar de los traumas durante el parto. Qué interesante, porque tenemos muchas madres jóvenes que nos están escuchando en este momento y pudieran estar embarazadas. Y que toda la vida lo han pintado como el cuento de hadas color rosa. Señores, Montserrat. y yo le tengo un miedo. Te apures, dinos la verdad, por favor. No, miren lo que pasa, o sea, realmente lo que yo estuve hablando es de que 1 de cada 3 mujeres vive un trauma durante su parto, durante ese proceso que debe ser, como bien dijiste, tan lindo, tan romántico, esa llegada de ese bebé tan esperado. Y verdaderamente lo que sucede es que hay un incremento mundial en el abuso o la violencia obstétrica. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Que la forma en que la mujer es tratada durante su labor, ya sea natural o cesárea, no importa, puede ser una violencia que provoque un trauma, ya sea físico, pero casi siempre es emocional. ¿Pero a qué también, tipo de violencia tú te refieres en el parto? por ejemplo, tactos repetidos sin consentimiento de la madre. Puede ser violencia obstétrica. No hay necesidad de hacerle un tacto cada 10, 15, 20, 30 minutos a una mujer, o que cada enfermero o enfermera que pase por ahí se lo haga. Inmovilizarla, decirle no grites, no te muevas, te quiero ver de greña y fea. Esos tratos que en nuestro país se ven. ¿En serio? En todos los sectores. Ahí que a mí me fue tan bien. Yo me apasioné mucho con el tema por mi vivencia personal de mi primer embarazo. ¿Te fue bien o mal? Violencia obstétrica, Ay, Dios o sea, mío. yo viví estrés postraumático por el año luego de tener mi primer hijo. Oh, my No God. sabía lo que era. No sabía que era producto de lo que yo había vivido y decidí educarme en eso porque hay un efecto en la madre y hay un efecto en el bebé. Wow. No solo hablamos mucho ahora de depresión postparto, pero hay otras cosas que pueden suceder en el posparto, como ese estrés postraumático, como ese temor. Entonces esas madres que quizás nunca han tenido hijos, lo que asumen es que lo que están sintiendo es normal. Esto es normal, esto es tener un bebé. Y no es así. Son síntomas de estrés, de trauma, que pueden ser producidos por situaciones, a veces, yo digo que no intencionales, porque es simplemente la manera en la que el sistema médico y los médicos están entrenados a comportarse. Es un tema de ignorancia a veces. Muchas veces, y a veces, simple y llanamente, porque el manejo, por X o Y razón, no toma en cuenta la parte humana de lo que es un proceso, cualquier proceso médico, pero en un parto es sumamente una vulnerabilidad muy grande. Montserrat, sí. te pregunto, tú ahora lo sabes, te cuidas, eres una experta, pero para cualquier chica que primeriza, como a ti te pasó, que va a llegar, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se protege? Porque, por ejemplo, tú me dices a mí, no, que te hicieron mucho tacto. Pero yo que nunca he tenido hijos, yo no sé Yo cuántos pienso que es tactos normal, son. exacto. No, ¿cuántos tactos son? ¿Cuántos son? Mira, lo que pasa es... Señales de que estamos siendo maltratadas en un proceso de parto. Ok, señales de maltrato. Lo primero es ser inteligente a la hora de elegir tu médico, tu obstetra. Es hacer las preguntas, que aunque muchos médicos se ofenden, si se ofenden ya es una señal de que tal vez ¿De qué ese no es? no es el médico para ti. O sea, nosotros tenemos que reeducar, y no es solamente a los médicos, porque yo he recibido mucho ataque de médicos, como que tú no atacas, no. Es reeducar, es cuestión de saber que tú estás bregando con un ser humano, y que aunque tú veas 100 partos al mes, óyeme, ese es el mío, el único mío, ese es mi único bebé, o sea, yo no soy una Sí, más. porque ya lo hacen como... Ajá. Exacto. Y Que la no gente... sea como qué sé Toma, yo, pasa ahí. Industrial. industrial, Exacto. bebés Entonces, industriales. Las enfermeras, el personal clínico, médico, hasta el de limpieza. O sea, es cuestión de uno, y yo que he sido voluntaria en diferentes hospitales, uno ve, como decía Gaby, no es es ignorancia muchas veces, es lo que hemos aprendido y seguimos repitiendo, pero en esa mujer y esa madre es todo ese día. Entonces, una persona primeriza, tu pregunta, primero es elegir el médico o el que va a cuidar tu parto de manera inteligente. Es hacer preguntas que verdaderamente te inquietan y sentirte satisfecha con la respuesta.
es crear o hacer lo que llamamos, y no me gusta llamarle plan de parto, porque entonces como que nos enfocamos en eso, sino en qué yo quiero, cómo yo quisiera que fuera, cuál fuera el escenario ideal, y ver si tu médico acepta eso. Es saber en qué clínica opera y saber cómo son los protocolos de ese lugar. Quizá conocerlo, ir al lugar. ¿Qué pregunta hay que hacerle a ese médico la primeriza? Hay muchas preguntas, pero también todo tiene que ver qué básica. estás buscando. Por ejemplo, si tú estás buscando parto natural, que es lo que la mayoría de las mujeres buscamos, por lo menos de los dientes para afuera, como yo digo, es saber qué % de partos haces, cómo es el trato durante el parto, hasta cuántas semanas me dejas llegar, cuáles son las intervenciones opcionales o obligatorias que yo me tengo que someter, porque a veces los médicos te proponen algo y tú no sabes si es obligado o si es que hay que hacer eso. Exacto. Entonces, por ejemplo, te voy a inducir a la 39 semana, pero ¿y por qué? Óyeme, por ejemplo, a mí me pasó una vez con mi tercer embarazo, que yo no lo consideré maltrato, pero nos chocó mucho, que fue que el médico nos dijo, como era cesárea, ya era necesariamente una cesárea, se planifica. Entonces, el doctor lo planificó antes de lo que nosotros entendíamos que era lo prudente, después no imaginábamos que se iba de viaje. Ay, pero él nos dijo que la bebé pesaba ya casi 8 libras, que estaba pero... Señores, mira, esto es un tema que me apasiona mucho porque son muchas muchas lo cosas. Que me pasó cuando me nació mi bebé y me han llevado a esta niña que no llegaba a las 5 libras. Ay, de este tamaño, sucede parecía mucho. prematura. ¿Qué? Y ese médico nos dijo a mí y a mi esposo que esa niña ya pesaba, porque todo eso en la sonograma se ve y se aprecia. Sí, pero Y es tú estás subjetivo. Pero Es de que subjetivo. iba para 8 libras a que no llegara a las 5, porque él X o Hay Y un margen de error adelantó importante, el parto sin necesidad. Con 2 semanas más, esa niña llegaba a mucho mejor condición. Claro. Bueno, primero de lo que has dicho, Y no es nosotros obligatorio, no supimos defendernos y era el tercero. Claro, porque tú estás confiando en tu médico y él es el que pero tiene ahí conocimiento. es donde nosotros tenemos que empoderarnos de nuestra salud. Claro. Y hacer preguntas y cambiar de médico si es necesario y buscar segunda opiniones. Lo primero es que por tener una cesárea anterior o 2, no es obligatorio otra cesárea. Eso es información que no nos Yo comparten. creía eso. Claro, es una decisión personal y hay sus riesgos que tú tienes que sospechar tú, ¿verdad? Porque en la decisión no la toma más nadie. Lo otro es que las sonografías son subjetivas. Entonces hay un margen de error enorme. Y una de las cosas que más dicen aquí, y que, ojo, hablando de lo que es cesárea, que es un país donde tenemos más de un 60% de cesáreas, que Increíble. es astronómico, es el peso del bebé, que es muy grande, que si tiene una vuelta, que si son razones que Ajá. científicamente no están evidenciadas a justificar una cesárea. Eso no quiere decir que no hay casos que sí. Ahora bien, ahí es que viene esa madre deseosa de su parto, deseosa de su proceso, donde te imponen o te meten miedo. Entonces, hay una diferencia entre decisiones tomadas por información y por evidencia científica y decisiones tomadas en base al miedo. Entonces, los médicos tienen una facilidad muy grande de meterte miedo. Claro. Entonces, ahí es donde tú, como dijiste, bueno, lo que tú digas, porque imagínate, Claro, mi bebé. si ya esa bebé está cría, Entonces, que venga pa' fuera. volviendo al tema inicial de la violencia obstétrica, es ese trato, es ese proceso, es lo que tú deseas, es tu poder pedir lo que tú deseas, es que te hablen a ti y no a tu pareja, porque también pasa mucho que, mírala como está, tú la vas a dejar así, ya esa muchacha que lleva la cesárea. Todo eso es violencia obstétrica. Wow. Eso es quitarte tu derecho como mujer y hay un gran factor de discriminación. O sea, las mujeres con menos recursos, las latinas, Ay, sí. tienen mucha más exposición a esto. A pero eso. eso no quiere decir que no ocurre en todos los planos de un grado u otro. Montserrat, te hago la pregunta. Si una mamá que está escuchando este programa siente que fue como tú víctima de este trauma, que vivió esta mala experiencia, ¿qué debe de hacer para sanar esa herida? Mira, lo más para importante... que me lo conecte con eso, cómo la mamá que tú lo viviste se da cuenta de que es un trauma, ¿cómo es? Un Como cuáles fueron tus estrés síntomas. postraumático. Exacto, ¿cómo tú sabes que ya eso te afectó? Mira, los síntomas de estrés postraumático son como visiones, como repetición de lo mismo. No sé si ustedes lo han vivido o quienes nos escuchan, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente o algo traumático te pasa, que tú lo revives. Claro, O ok. tienes palpitaciones o te somatizas físicamente. Y en el posparto se puede confundir con que, bueno, esto es así, hormonal o lo que sea. Entonces, lo primero es tener una tribu, tener gente que te apoya, no querer decir que tú lo vas a hacer todo sola, que fue mi caso, porque en Europa lo hacen solo, en Estados Unidos lo hacen solo. ¿Y por qué voy a tener un reguero de abuela Sí. metida aquí opinando? Lo que sea. Entonces, es tener esa red de apoyo y esas personas que te conocen, que pueden mirarte a ti, no al bebé, que es
una de las cosas en las que yo me dedico, a ti. Y decirte, mira, tú no estás bien, tú necesitas ayuda. O sea, para mí fue muy difícil encontrar un profesional que me mirara a mí. Todo era el bebé tiene hambre, el bebé tiene sueño, el bebé. Y mi bebé, en mi caso, y es algo que veo mucho con las madres que trabajan, lloraba lo que yo no podía llorar. Oh. Y claro, ¿qué dicen las abuelas, las nanas, la tía, quién está? Que tiene hambre, que tiene sueño. Qué cólico. No, o sea, él estaba transmitiendo, mostrando, y hay evidencia de esto, el estrés y la angustia que yo sentía como madre. Y que tú no la reconocías. Yo pensaba, como primeriza, como volviendo al tema, que eso era normal, que uno se siente así. Vamos a tomar una llamadita para ti y seguimos contigo. Hola. Hola, mi amor, hablando del trauma durante el parto con Montserrat Bordas. Sí, hola, Montserrat. Yo quiero explicarte algo que yo viví en España. Aquí tenemos el sistema de matrona, que la matrona te acompaña en todo tu embarazo, no importa que sea del sector público o el sector privado que tú vayas a tener hijos. La matrona te dice todo lo que tú vas a vivir y luego cuando ella es la matrona de cabecera, cuando tú vas al hospital, te recibe otra matrona y te dice, mira, yo no soy tu matrona de compañía, de como de siempre, pero yo te voy a acompañar en el parto y cualquier cosa que tú tengas, me lo tienes que explicar a mí, me lo preguntas a mí y yo voy a estar aquí para ti en todo momento. Y eso da una tranquilidad muy grande, te dicen hasta lo que va a comer. Gracias. Montserrat, ¿ese tipo de acompañamiento lo tenemos acá en la República Dominicana? Bueno, sí. Está creciendo, está surgiendo debido a las experiencias negativas y el alza en cesáreas que existe. Pero es importante, por lo que dijo Ingrid, diferenciar que una dula no es una partera o matrona o un midwife. Oh. El entrenamiento de una partera, midwife, matrona es prácticamente médico, es prácticamente un obstetra que no cree en, no es invasivo y que sabe identificar una emergencia a la hora de necesitar transferir esa madre a cuidado hospitalario. Okay. O sea que es muy diferente. Una dula solo acompaña, te ayuda en el proceso de dolor, te ayuda en el proceso de parto, pero no está avalada o puede o debería monitorear el bebé o tomar decisiones médicas. O sea, hay una diferencia. Una coach. La dula es como una coach. La partera o el midwife es casi como el médico y te acompaña en el proceso completo y puede identificar con claridad una emergencia. O sea, que lindo y qué bueno que ya tuve esa experiencia en España. Aquí falta mucho para eso. Yo tengo amigas que llevan su dula. Pero que lo que ella dice, la dula, médicamente no te puede apoyar. No, pero te apoya emocionalmente con el dolor y ese tipo de cosas. Sí, pero ahí es otra pregunta, algo buenísimo de lo que me dijiste inicialmente. Tienes que preguntarle a tu médico si permite eso. Muchos no lo permiten. Por ejemplo, mi mamá, que me tuvo a mí, yo siempre lo digo, yo nací en los Estados Unidos, mi mamá tuvo esa visión, y ella parió en esa época, le dieron esa opción de tener al médico y allá le dicen midwife. Exacto. Midwife no es la matrona. Midwife es la partera. Sí, pero ella tenía la midwife y la doctora. Y para ella fue, porque la midwife la acompañó todo el proceso hasta que... Y de hecho es una asistencia para los médicos, porque ellos no tienen que estar tan... Sí, las 6 horas. Vamos a tomar una llamadita para Montserrat, este tema se encendió. Hola. Buenas, al borde, por fin. Ahorita de este lado, miren, yo soy ginecóloga, oncóloga, obstetra. Y el tema está muy interesante porque desde mi punto de vista, ella tiene razón en algunas cosas, pero recuerden que hay complicaciones escritas en los libros para los nacimientos. Yo no tomo decisiones en función a parto cesárea, que va a parir, miren, conmigo pare severísimo, pero hay pacientes que lamentablemente no están diseñadas para el parto y lamentablemente van a cesárea. Ahora bien, por otro lado, venimos desde un sistema de salud muy deficiente. Ojalá este sistema se pudiera adaptar para que el padre estuviera en el parto, que exista un real acompañamiento. Y realmente la formación médica a nivel de las residencias, por lo menos en el lugar que me formé, nunca usamos como tema la violencia obstétrica, aunque hay hospitales que nacen 90, 100 niños diarios, tenemos mucho estrés los residentes y básicamente se puede manejar un estrés y quizá eso suele suceder en algunas escuelas, pero donde yo me formé, no usamos la violencia obstétrica. Qué bueno, qué bueno. Siempre van a haber médicos y hospitales muy cuidadosos. Claro. Pero tenemos que prepararnos para cuando te toca
que sí hay una violencia y tener conocimiento y saber empoderarte de tu maternidad. Y ojo, son dos cosas diferentes. Cuando una cesárea se amerita, eso no es violencia, eso no es lo que estamos diciendo. No, eso no es violencia. Lo que estamos diciendo es que en todos los procesos, tanto el parto natural como en las cesáreas, se dan situaciones de violencia obstétrica que afectan a la madre y por ende al bebé. O sea, no es cuestión de que si debe o no debe ser un parto de una forma u otra, sino de poder identificarlo, como decías, y poder reconocerlo para que tu posparto no sea tanto más difícil. Definitivamente. Bueno, wow. Una llamadita para Monse. Monse. Hola. Y una cosa muy importante, cuando se tiene cesárea, hacen el piel con el padre, le quitan la camisa y hacen que el niño tenga un contacto con él para que sea una unión para toda la vida. Gracias, Eso mi es amor. muy bonito. Gracias. Hola, ¿al borde? Hola, al borde. ¿Preguntas para Montserrat? Hola, Adelante. buenas tardes. Ay, me apena tanto escuchar ese tipo de casos. Yo tuve un parto. Baja tu radio, mi amor. Mi único primer hijo. Sí. Mi primer hijo, yo tuve un parto excelente. Fueron 26 horas de parto, de labor de parto, pero la asistencia Anticonceptivos. médica, estar acompañada Mi hermana. de mi esposo, de mi mamá, pues fue lo mejor. Pero mi mamá me contó su experiencia conmigo. Mi mamá me dice, Roseli, yo estuve a punto de darte a luz en un pasillo Sí. de un hospital, porque en ese tiempo ella me dice que ellos no podían gritar o que no podían expresar lo que sentían porque se enojaban los médicos y entonces te trataban mal. Y mi mamá, como la veían tranquilita ahí sentada, porque ella trataba de controlarse, los médicos pensaban que ella no estaba de parto todavía. ¿Tú ves que y quién pues entiende casi este me da mundo? luz ahí en el piso. Ay, amiga, gracias por tu testimonio. ¿Tú sabes lo que Monse. es? Bueno, yo no sé lo que es. Los dolores de parto, como usted Perdóname, lo pero, describe, Monse, pero que tú Todo depende, los dolores son pero manejables. eso ha pasado aquí en Eso Centroamérica. pasa Ay, aquí. qué- Y ahí No ha también pasado, pasa pasa. de que no te oigo gritar lo suficiente, te quiero ver de cricaja y fea. ¿Quién te manda? Coge ahí, tú querías muchacho. Todos esos comentarios se oyen aquí en los pasillos de los hospitales y hay comentarios que sí se hacen de las enfermeras y demás. Ok, si tú como paciente, como madre que vas a parir, estás viviendo esa experiencia, tú que lo pasaste, pero ahora con tu experiencia, ¿qué debe hacer esa mamá para protegerse, para que después no tenga un estrés posparto? Ahí es importante tener a tu pareja o quien sea que te acompaña Un doliente al de tu lado. lado. Una dula es una excelente herramienta que te da ese apoyo en ese momento. Pero la verdad, Ingrid, que a la hora de uno estar pariendo, uno no tiene cabeza para estar pensando ni peleando por uno mismo. O sea, ya por eso es importante crear ese equipo, crear ese ambiente donde tú sientas que tú estás segura y respaldada, porque en ese momento tú no estás en tu que empezar a pelear con nadie está ni muy decir cuerda, nada. o sea, no está como muy consciente. No, y todo de lo hecho que está es alrededor. importante que la mujer se enfoque en lo que está haciendo, o sea, Sí. en ese momento, o sea, que en ese sentido. Ok, una vez que detectamos o que una persona de la familia puede ayudarnos, viendo que sí ya hay un trauma, o sea, ¿cuál es el nivel de observación que tiene que tener la mamá o los acompañantes para darse cuenta cuando la mamá después del parto no está bien emocionalmente? Porque hay dos cosas. Está el baby blue, que es lo normal, Baby esa blues, cosita normal, cuando ya es una depresión, que necesita ayuda urgente, y esto que lo escucho por primera vez, del estrés posparto. Estrés postraumático. Postraumático. Porque el Bueno, posparto- verdaderamente lo que va a suceder es que esa madre no va a superar muchas cosas. Va a tener puede somatizar, puede tener palpitaciones, puede tener sobreprotección o angustia o ansiedad sobre el bebé, como también puede ser lo opuesto, que es un distanciamiento del bebé, porque tiene un duelo que no ha procesado. Hay muchos factores y de hecho se confunde en principio con la depresión, pero el trauma puede también producir una depresión. No necesariamente van a ser los mismos síntomas, pero nos vamos a dar cuenta que hay una madre que necesita más apoyo y ahí es importante buscar un profesional de salud mental que la pueda asistir. Vamos a tomar una llamada. Montserrat Bordas en la casa. Hola. Ay, qué bueno que cayó mi llamada. Saludos a todos. Gracias, mi amor. Tu pregunta. Brevemente yo voy a explicar mi caso, lo más breve posible. Ustedes han hablado de estrés postraumático y todo eso, pero también hay sufrimiento fetal y hay y desencadena en el niño muchísimas cosas que posteriormente no es posible volver otra vez a restablecer de una vez. Mi caso, yo di a luz en una isla inglesa donde no creen en lo que es el parto con cesárea. Mi parto duró 18 horas y
no dilataba como la doctora explica, y me pasó todo lo que ella explicó. Cada X tiempo iban y entraban a ver si ya estaba bien, cualquiera que pasaba, enfermeras, ayudantes, todo el mundo iba a verificar si ya hubo dilatación o no. Al final el bebé hizo caca en la barriga y hubo lo que se llama parto de alto riesgo. Eso es violencia obstétrica también. O sea, tenemos que reconocer que la violencia obstétrica, porque no quiero que el mensaje se transgiverse, no es ir a cesárea. Violencia obstétrica es lo que sea que tú vivas como mujer que te pueda afectar o física o emocionalmente a lo largo de tu proceso posparto. Porque mira, perdóname, en este caso fue al revés. Pero inclusive una bebé que nace más pequeña de lo que tú te la esperabas, pudiese para ti, cada mujer es distinta, ser un trauma. Ser algo que te ofusque, que coma, o sea, que engorde, puede crearte una obsesión. Entonces, no es simple y llanamente la violencia directa que pueda venir del personal médico, es cómo la mujer lo vive. Claro, hay cosas directas, como hemos hablado, como las cosas que pueden decir y demás, pero es cómo tú sientes ese proceso, cómo tú atraviesas ese proceso. Inclusive un bebé que nace y lo dejan en cuidado intensivo y esa mujer tuvo un parto perfecto o tuvo una cesárea perfecta, puede ser un trauma para esa madre y puede generar un estrés postraumático. Vamos a tomar esa llamada. Ay, madre. Al borde, hola. Baja tu radio, mi amor, tu radio, y habla fuerte. Siempre baja en el radio y escúchenos por el teléfono. No se oye bien. Llámanos de nuevo. Hola, al borde. Hola. 809-531-9050. Evidentemente la gente tiene muchas preguntas y yo aquí no la vamos a poder responder todas. Si la gente quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tengo mis redes, que es Montserrat Bordas, por mi nombre. Me pueden contactar por direct message. Ahí también están los links para hacer consulta conmigo o para hablar conmigo. Claro, yo realmente trabajo más que nada es los recién nacidos, primera infancia hasta los 6 años, como dijo Ingrid. Trabajo con padres y familias. Soy dula posparto. Trabajo el sueño infantil también. Pero esta parte yo tengo el conocimiento porque me ayuda a definir e identificar muchos traumas o situaciones que tienen las madres y padres y por eso le cuesta más tal vez ese proceso de crianza, adaptación, de entrar a la maternidad. Me dice la productora que una última llamada porque la verdad que ha sido increíble. Sí, hola. Al borde. Hola. Al borde. Hola. Mira, justamente en este fin de semana. No sé. No, se cayó. Bueno, fin de semana vi una película. Perdón, Bárbara, ¿lo? Sí, hola, ¿cómo estás? Ok, ahora sí, dime, cariño, tu pregunta. Qué bueno que la otra chica mencionó lo del parto. O sea, yo diría que las clínicas y hospitales, porque en mi caso yo di una clínica de alto nombre, de muy buen estatus aquí, pero viví la parte en que lo que dice ella, que cada persona que pasaba tenía que irte a chequear cuando tú estabas dilatando. Ay, qué y te digo, yo siento que no me gusta ir a ese sitio porque al verle la cara a todo el mundo es como pensar, pero venga, acá ya toda esa persona me vieron mi parte. Ay, sí, es muy vulnerable. Y es muy vulnerable. Eso debe de ser muy manejado porque se siente muy incómodo. Que lo haga por lo menos una sola persona. Señor, ustedes no saben lo vulnerable que se siente mamá cuando está desnuda abajo de esa sábana tratando de parir. Ay, no, señores. No, no te quiero asustar, yo pero voy a estar contigo ahí yo voy a también. necesitar terapia pre, post, Durante. Tú me Ahí avisas que yo te digo con quién es que tú vas a estar hablar. Guarina y yo, va a estar Chabebe. No, yo le voy a decir a Monserrat que me busque el Dream Team del parto. Yo te lo voy a buscar, tranquilo. Lo vamos a hacer así. Señores, gracias, Montserrat Bordas. Repetimos tus redes sociales. Montserrat Bordas, mi nombre. Y también tengo el arte de dormir, que es donde me enfoco más en el sueño. Ya saben que pueden contar con su apoyo como terapeuta de la primera infancia, como dula, experta en sueño y terapia de familia.